Bienvenidos al podcast del proyecto Visiones Indígenas para la Justicia Climática de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en colaboración con Profunampe y financiado por el Centro de Investigación para el Desarrollo Internacional IDRC de Canadá. Yo soy Valeria Soldevilla y esto es Financiamiento Climático Justo, Economías y Saberes Indígenas, un podcast donde las voces que más necesitan ser escuchadas tienen el micrófono para exponer sus perspectivas sobre el financiamiento climático y las economías indígenas. En el segundo episodio, hablaremos sobre proyectos climáticos, economía indígena, gobernanza territorial y seguridad alimentaria. Todo eso desde la perspectiva y la voz de Elaine Shahian, presidenta de la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas, Corpi San Lorenzo, quien además coloca como tema principal la participación política de mujeres indígenas para la toma de decisiones. La Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas, Corpi San Lorenzo, soy del pueblo Abacú, soy presidenta de esta organización en representación de 8 pueblos indígenas: Abacún, Huanpis, Chapra, Aloshi, Xami, Ica del Pastaza, Xipilo, Ucama, Ucamlinia. Son 8 pueblos. Bien, estoy en representación de 579 comunidades vivas de la provincia de Aten del Maranhão y Alto Amazonas. Loreto. Corpi San Lorenzo fue fundada en 1996 y es la base regional de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, una de las principales organizaciones indígenas nacionales. Elaine es la primera mujer aguajún en ocupar la presidencia de la organización regional. Así, ha marcado un hito para todas las mujeres de las comunidades que representa. En medio del contexto de violencia de género y desprotección estatal que sufren, su representación de las mujeres es clave, pero de eso hablaremos luego. Primero, Elaine nos cuenta qué es una economía indígena para ella, junto a los desafíos que enfrenta. Para mí, para los pueblos indígenas, la economía indígena es promover el buen vivir de nuestros pueblos. Y también nosotros como pueblos indígenas trabajamos las actividades rutinarias. Nosotros no somos empresarios, pero sin embargo falta reconocer a los productos que nosotros sacamos, los productos orgánicos, que deben tener un valor agregado, porque nosotros como pueblos indígenas trabajamos para nuestra subsistencia familiar. Y nuestra preocupación de los pueblos indígenas es hablar de la economía indígena, estar en una mapa como parece ladrillo, las concesiones petroleras en nuestra provincia de Aten del Maranhão preocupan. Tenemos un alto índice de la desnutrición crónica, pero sin embargo la ayuda de los gobernantes es ausente. Tenemos nuestros territorios contaminados. No tenemos la seguridad alimentaria garantizada en estos territorios. Y también mencionar que no solamente en esta provincia, todos los pueblos indígenas nos encontramos en esto. Nosotros tenemos nuestros productos que deben ser patentados también, pero sin embargo no tenemos una ayuda de los actores que nos podrían tal vez acompañarnos en ese proceso. La perspectiva de Elaine nos muestra claramente cómo el desafío del cambio climático y por lo tanto su financiamiento está estrechamente conectado a la salud, seguridad alimentaria e integridad física de los pueblos indígenas. A esta preocupación se suman los alarmantes niveles de contaminación que han dejado las economías extractivas en los territorios, alterando el modo de vida y de producción propios de los pueblos indígenas. Como organización, hemos recibido un financiamiento directo para la implementación del proyecto de Paiche en el pueblo Ucama, en el distrito de Pastaza. Y hemos implementado en ese territorio, y gracias a este trabajo se ha podido avanzar y obtener ese apoyo de poder implementar esta obra de crianza de paiche y poder sacar al mercado en filete. Y estamos vendiendo en los mercados, supermercados, en Tarapoto, Bimaguas, y también hemos traído hasta Lima. Y esto es importante, es un ejemplo
que cuando llega financiamiento en los territorios se notan y se ve el cambio, y también los pueblos indígenas se siente que sí están apoyando a ellos, sus iniciativas, y que beneficia, y es que consume y también vete, y es un valor agregado en el mercado local, y también estamos dando en otros departamentos. El AINE comparte cómo el financiamiento directo también les brinda un reconocimiento a sus saberes y capacidades como pueblos indígenas. Un reconocimiento que llega muy pocas veces, pese a sus grandes contribuciones frente a la crisis climática. Para nosotros es importante el financiamiento directo de los pueblos indígenas para que se visibilice el apoyo directo y haya un cambio. Y si no se diga que el pueblo indígena solamente pueda vivir cuidando el bosque, y que los grandes empresarios sigan hablando de cambio climático, si entenderemos que los pueblos indígenas hablamos del cambio climático, pero también trabajando y sacando provecho desde nuestro territorio. Y es que los pueblos indígenas no solo cuidan, sino aprovechan el bosque de diferentes maneras. A veces, en el discurso internacional sobre cambio climático, se encasilla a los pueblos indígenas como guardianes de los bosques. Y si bien en muchos casos cumplen ese rol, no se agota ahí. Esta mirada única no permite ver que los pueblos indígenas también aprovechan y trabajan el bosque para sus propias economías, con diversos fines y modos de trabajo. En esa dinámica, las mujeres tienen un papel clave. Las mujeres preservamos la biodiversidad y los pueblos indígenas siempre hemos cuidado el bosque. No necesitamos que alguien venga a capacitarnos cómo hay que cuidar nuestro territorio. Nosotros ya sabemos cuidar nuestro territorio. Es así que demandan participar de su gestión y elaboración. También quiero mencionar por qué es que los pueblos indígenas no queremos ser como beneficiarios. Había un aliado, me decía, con un proyecto en Corpi, me venía a decir: este es el proyecto que quiero trabajar en tu zona, pero ustedes me tienen que ayudar porque tus pueblos van a beneficiarse. Y yo respondí: yo no fui parte de este proyecto. Mi pedido, mi necesidad no está dentro de este proyecto. Por lo tanto, no voy a firmar el convenio porque tengo mucha necesidad que cumplir con mi pueblo. Para satisfacer a alguien que viene a imponerme un proyecto que no está acorde de la necesidad, preocupa a las organizaciones, a los pueblos, porque tenemos tantas brechas que cumplir en nuestro territorio. Entonces, en ello menciono de que los pueblos indígenas tendríamos que ser aliados de ustedes, porque somos nosotros quienes hacemos el trabajo en campo. Algunos técnicos de Lima llegan a los territorios de los pueblos indígenas, no se acostumbran con la alimentación, no se acostumbran el ambiente. Pueden soportar un par de días, ya están regresando. Quienes quedan en el territorio somos los pueblos indígenas, somos las organizaciones, son las comunidades que realizamos el trabajo. Entonces, en ello, hago un llamado que los pueblos indígenas ya no podemos ser siendo beneficiarios, sino también tenemos que ser parte de la elaboración del proyecto que se va a intervenir, y también hay que conocer las jurisdiccionalidades, las culturas de cada pueblo indígena. Y alguien que conoce a los pueblos indígenas saben qué tipo de culturas existen a nivel de la Amazonía. En ello menciono esto porque tienen que tener en cuenta y trabajar de manera articulada. Es por ejercer su derecho a participar en la toma de decisiones sobre los proyectos que se van a desarrollar en sus territorios y porque sus conocimientos y prioridades sean tomados en cuenta en ellos. Los pueblos indígenas no obstruimos el desarrollo, pero tiene que ser desde nuestra cosmovisión indígena, basado a eso. No podemos permitir que las ideas occidentales se nos vengan a imponer. Nosotros somos también científicos, queremos transmitir nuestros conocimientos que muchos años no se han tomado en cuenta. Sin pertenencia cultural ni un trabajo articulado con los pueblos indígenas, a través de sus diferentes instituciones de organización y de transmisión de conocimientos, difícilmente se podrán lograr los objetivos de los proyectos de adaptación y mitigación al cambio climático.
Los cambios biofísicos en los territorios amazónicos ya se están intensificando y acelerando, y a ello se le suman los impactos ambientales, de seguridad y de infraestructura en Alto Amazonas y Datem del Marañón. Hay proyectos viales y de extracción de hidrocarburos que preocupan a Corpy San Lorenzo, muchos de ellos desarrollados sin consulta previa, libre e informada. Para evitar que otros actores hagan un uso indebido de los recursos ni amenacen sus medios de vida, el AINE incide en la importancia de la titulación de los territorios indígenas. Hay varios proyectos que buscan avanzar estos procesos para garantizar la seguridad y los derechos territoriales de los pueblos indígenas, pero su implementación depende de múltiples factores. También la seguridad jurídica de los territorios, que es un ejemplo hecho que hemos tenido MD Sahueto, que se han titulado las comunidades nativas con el apoyo de los financiamientos de los estados y que se ha logrado cumplir la meta y que no ha sido un fracaso para los pueblos indígenas y que ha apoyado bastante la titulación de las comunidades nativas. Pero sí hay proyectos que se están financiando a través de los ministerios que no está cumpliendo. Un ejemplo hecho de que PDR3, que viene captando fondos millonarios, que sin embargo no tiene castigo, así pierda nudos de plata, así no cumpla el objetivo del proyecto, pero no tiene sanción. El MDE es el mecanismo dedicado específico para pueblos indígenas Sahueto y fue ejecutado por organizaciones indígenas de la Amazonía como Corpy y San Lorenzo. Los resultados han sido diversos en cada región, pero en Loreto se logró titular a varias comunidades nativas con la intervención de sus federaciones, a diferencia de otras intervenciones, con el mismo objetivo que no necesariamente han visto como aliados a las organizaciones autónomas de los pueblos indígenas. En medio de este contexto, con sus desafíos y oportunidades, las mujeres ejercen un importante liderazgo. Frente a la violencia de género, el extractivismo, la crisis climática y la desprotección estatal, es necesario que las propias mujeres indígenas decidan y lideren sus propias organizaciones para posicionar sus necesidades y prioridades de acción. El AINE enfatiza sobre el impacto que puede tener esta representación entre distintas generaciones y así hace un llamado. No tengan miedo al ver una mujer dirigiendo una organización. Tengan confianza. Hay que dar la oportunidad también a las mujeres, hombres, jóvenes, sabios y sabias, porque los transmiten sus conocimientos. Y en ello hago un llamado a los aliados, que seamos un aliado más, no solamente escrito en papel, en boca, sino en la práctica. Eso es. Y también decir que no hablemos la equidad de género si no lo damos esa oportunidad. Si no le apoyamos a las mujeres, no hablemos que las mujeres están trabajando. Somos hermanos y compartamos nuestras experiencias, porque nadie muere sabiendo todo. Acá, en la vida, aprendemos en el camino. Y en ello quiero terminar agradeciendo a los aliados que apuestan la participación de la mujer, jóvenes, lideresas, líderes, sabios y sabias que realmente trabajan con los pueblos indígenas. Y en ello quiero, con esto finalizando, decir de que hagamos un pacto social, intercultural y que esto nos lleve más allá y salvar la planeta Tierra. Porque no podemos estar hablando que solamente cambio climático acá, dando los millones que van a terminar solamente en las consultorías que no llegan en los territorios de los pueblos indígenas. Eso hago un llamado. Este episodio contiene fragmentos de la participación de Elaine Shahian en la edición número 25 del Congreso Red Flag, realizado entre el 23 y 26 de octubre del 2023 en Cusco. El guión estuvo a cargo de Kat Herrera y Danitza Gil, y el diseño sonoro por Fabiana Cárdenas. La producción general a cargo de quien les habla, Vale Soldevilla. La voz del nampete introductorio es de Pichak Pitit. Este podcast es una colaboración entre Profonampe y el proyecto Visiones Indígenas para la Justicia Climática de la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad Diego Portales en Chile y The Nature Conservancy, gracias al apoyo del Centro de Investigación para el Desarrollo Internacional IDRC de Canadá. Agradecemos a Elaine Shahian, a la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas, Corpy San Lorenzo, y a AIDESEP, por sus invaluables contribuciones para generar este conocimiento. En los próximos episodios seguiremos compartiendo las perspectivas de líderes y lideresas indígenas amazónicos y andinos, de distintas regiones del país.
Cada episodio nos permitirá acercarnos a temas transversales para aprender de los pueblos indígenas y originarios. Nos escuchamos en el próximo episodio.